son problemas asociados con la variable dependiente. Este tipo de problemas, el más común es censura, el menos común es troncamiento. Troncamiento tiene que ver más con una decisión del analista, del investigador que plantea la regresión. Y censura, por el contrario, tiene que ver más con cómo es que los agentes reaccionan a los incentivos. Entonces, vamos a ver sobre la marcha un par de ejemplos y los discutiremos. Cómo es que la censura es más común de lo que en realidad pensamos, y muchos de los problemas que resolvemos con regresión lineal en realidad no podrían resolverse con una regresión lineal simple. Bien, entonces voy a empezar con truncamiento. Truncamiento en realidad lo voy a ver más como desde una óptica más teórica y menos práctica, y censura sí le quiero dedicar un poquito más de tiempo porque es el problema más común que van a enfrentar y, y probablemente es donde más posibilidades tienen de emplearlo de forma común. Bien. Entonces, primero, truncamiento es básicamente cuando su variable dependiente está truncada por decisión de ustedes. Por ejemplo, cuando deciden que van a trabajar con una porción de la muestra y que entonces todas las estimaciones que hagan sobre esa muestra va a ser condicional en que están tomando solamente una sección restringida de la muestra. Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer una estimación de los ingresos de las personas, pero aquellas que ganan más de 10,000 pesos, entonces, por alguna razón, por ejemplo, porque decidieron que lo mejor es analizar los datos de esa sección de los consumidores, entonces es muy probable que sus datos estén truncados por esa selección que hacen de la muestra, y entonces la estimación de mínimos cuadrados ordinarios o de máximos de similitud que considera un modelo lineal es incorrecto. Tienen que ajustar su modelo, como a continuación vamos a discutir. Por otro lado, censura es un problema que ustedes no deciden, sino que simplemente los datos por default traen un problema así. Por ejemplo, cuando ustedes quieren analizar los ingresos de las mujeres, tiene una censura porque probablemente hay mujeres que tienen ingreso cero y probablemente no es una condición que ustedes decidieron, simplemente los agentes en el mercado, hay ciertas mujeres en el mercado que no deciden ir al mercado laboral y por lo tanto tienen un ingreso cero. Eso es una censura, porque no hubo una decisión a priori de ustedes, sino que simplemente los datos se generaron de esa manera. Pues voy a empezar con truncamiento y luego avanzo hacia censura un poquito más, con mayor detalle. Entonces, como les decía, truncamiento como tal es una forma de ver una función de distribución condicional en que han seleccionado una parte restringida de la distribución. Entonces vamos a decir, supongan que tienen una variable aleatoria, x, la cual tiene una función de densidad truncada. Entonces, esa función de densidad truncada estará dada por lo siguiente. Será f de x condicional en que x es mayor que una cuota a. Aquí es donde está el truncamiento. Ustedes deciden que la función de densidad será válida únicamente para aquellos valores que son mayores a una cuota. Otros ejemplos son que ustedes podrían plantear que f de x sea menor que la cuota, también es válido. Otro ejemplo podría ser que la función de densidad esté en un intervalo, que x sea menor que una cuota b y superior a una cuota a. El truncamiento en realidad ustedes pueden decidir dónde está. Por ejemplo, en el último caso en verde, ustedes pueden querer analizar
el impacto en los ingresos de las personas que ganan entre 10,000 y 20,000 pesos, o por ejemplo el impacto de las políticas públicas de aquellas personas que ganan a lo más 2 salarios mínimos, eso podría ser el caso azul, eh, o las personas que ganan más de una cantidad, que es el caso rojo. ¿Sí? En realidad el truncamiento tiene mucho que ver con ustedes qué tipo de análisis quieren hacer, entonces ustedes seccionan la variable aleatoria que quieran analizar y dicen solamente quiero trabajar con esta sección del, de todo el soporte que tiene la distribución. Básicamente ustedes lo que están haciendo es esto. Vamos a suponer que la variable aleatoria X tiene una función de densidad normal. Entonces ustedes verían la gráfica así, la función de densidad, y está f de x total, f de x completa. Entonces cuando ustedes deciden trabajar con una f de x que es menor, f de x, perdón, condicional en que es menor a una constante a, ustedes lo que están haciendo es seccionar la función y decir, solo quiero trabajar con todos estos. ¿Sí? Bien, entonces, pero quiero encontrar la función de densidad condicional. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la probabilidad ya no suma 1. Cuando ustedes quieren integrar todo el área azul, cuando ustedes quieren hacer la integral, voy a ponerlo aquí por símbolos, la integral sobre todo el dominio azul, esta cosa ya no va a ser igual a 1. Ese es un problema, entonces. Bien, ¿cómo solucionamos eso? Planteamos una función de densidad condicional y solamente lo voy a hacer para este ejemplo, para el ejemplo de que f de x condicional en que x es mayor que a. Entonces, voy a decir que la forma en que uno puede llegar a una función de densidad condicional como esta va a ser igual a tomar la función de densidad original y dividirla por la probabilidad que se acumula de x mayor que a. Déjenme regreso a mi lámina anterior, porque quiero ver si la puse como mayor o como menor. La puse menor, al revés. ¿Sí? Bien, también, por ejemplo, ustedes podrían decir que el caso contrario de cuando x es menor que a, entonces sería f de x sobre la probabilidad de que x sea menor que a. De esta manera lo que estoy haciendo es garantizar que cuando yo integro toda la función de densidad, ya sea que tome esta o esta, cualquiera de las dos, cuando las integre, cuando haga la integral, por ejemplo, voy a tomar la segunda, sobre todo el dominio de f de x, perdón, f de x condicional en que x es menor que a, diferencial de x, esta cosa sí ya va a ser 1. ¿Cómo lo sé? Porque en este caso lo que estoy haciendo es... Profe, ambos cocientes son la probabilidad de x menor a a. No, pero me equivoqué. El segundo es mayor que... Así, ¿no? Sí, perdón, me equivoqué. Y el segundo es el único que es menor. ¿Vale? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, supongamos que tomáramos este camino, entonces lo que tenemos es que la integral en este caso ya podría ser 1. También puedo hacerlo para el caso de arriba y la integral sería 1. Entonces vamos a ilustrarlo eh, de alguna manera gráficamente. Entonces, si yo quisiera verlo gráficamente, lo que tengo es algo como lo que sigue ahora. Por acá tengo a f de x
está horrible. F de X y aquí tengo X, entonces tengo la función de densidad. Y vamos a pensar que voy a calcular, voy a trabajar con una función de densidad truncada en A, en el punto A. Vamos a pensar que el punto A está por acá. Entonces voy a trabajar con todos los puntos que están aquí. Y voy a decir que quiero trabajar con f de x condicional en que x sea mayor que a. Voy a irme por este camino, mayor que a. Entonces, si yo hago la integral de esta función de densidad, entonces lo que estoy haciendo es sumar todos los valores que están por aquí, pero condicional en que estoy tomando solamente esos valores. Entonces, esa integral seguramente ya es 1. Es una especie de probabilidad condicional. Condicional en que estoy tomando solo valores mayores a A. Cuando hago la integral, eso ya tendrá que ser exactamente 1. ¿Vale? Bien. Esa es la lógica con la que funciona truncamiento. Bien, ahora calculemos calculemos ese cociente. Entonces voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a regresarme a la expresión nada más. Entonces voy a decir que f de x condicional en que x es mayor que a es igual a f de x respecto de la probabilidad de que x sea mayor que a. Así lo defino. Bien, ¿quién es la probabilidad de que x sea mayor que a? Voy a utilizar una función de densidad normal, entonces lo que voy a decir es que esto es igual a ¿qué cosa? A toda la probabilidad que se acumula desde A hasta infinito. ¿Sí? ¿Cómo encuentro eso? Ah, bueno, eso equivale a tomar, yo sé que toda el área que está debajo de la curva roja suma 1. Entonces, ¿cómo encuentro la zona verde? Es 1 menos la probabilidad que se acumula hasta A. Es decir, le voy a quitar esta sección. Y esa sección la incorporo con este factor. Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad de que x sea mayor que a. En una función de densidad normal. Bien, dicho eso, entonces, esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad que se acumule de una función de distribución normal hasta A, pero no voy a utilizar la versión de la función de distribución de X. Lo que voy a hacer es utilizar una transformación, una normalización para poder trabajar con una normal estándar y no con una normal con una media y varianza diferente de 0 y 1. Entonces, cómo paso datos que se distribuyen de una forma normal a datos que se distribuyen de una normal estándar? Bueno, la manera de hacerlo es incorporar la siguiente transformación, que es z, que es tomar el valor de la variable aleatoria menos la media entre la desviación estándar, y esto ya se distribuye como una normal 0,1. Ahora bien, este resultado es válido incluso para distribuciones que no son normales. Cuando x no sea normal también va a ser válido, pero cuando n tiende a infinito. Este caso es el conocido como el resultado principal del teorema del límite central. Entonces, si ocupo esta transformación z, voy a encontrar que es normal 0,1 siempre que n sea muy grande. Entonces,
Voy a utilizar este resultado. A lo que voy a llegar entonces es que voy a denominar a este valor específico, lo voy a denominar como de la siguiente manera. Voy a decir que f de x condicional en que x es mayor que a va a ser igual entonces a f de x sobre 1 menos, y solamente para tener simbología más o menos homogénea, voy a decir que es 1 menos la función normal evaluada en un valor que va a ser a menos mu sobre sigma, lo cual va a ser igual a f de x sobre 1 menos, ¿qué símbolo utilicé anteriormente? Z, creo. Sí, ocupé Z. Sobre Z. ¿Sí? Ahora bien, si me quedo en el caso particular de que f de x es una normal, también puedo evaluar a f de x en un valor z. Entonces, podría yo resumirlo esto de la siguiente manera. ¿Cómo hago eso? Pues más o menos de esta manera. Lo que voy a hacer es decir, voy a normalizar a x. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago de la siguiente manera. Voy a trabajarlo así. Voy a decir que f de x, si f de x es una normal, cuando hago esto, entonces tiene una distribución de este estilo. Tiene una distribución de 1 por 2pi sigma cuadrado, raíz cuadrada, por e a la menos 1 medio que tiene de, de la variable a menos mu sobre sigma cuadrado, bueno, sobre sigma al cuadrado. Así. Bueno, en realidad, déjenme borrarle a y le voy a utilizar esto. Entonces, cuando hago esto, explícitamente lo que estoy utilizando es aquí la transformación z. Entonces, estoy normalizando, haciendo normal estándar esta función de distribución. Entonces, lo que voy a hacer es, esta la voy a cambiar. Voy a decir que esto se puede ver como 1 sobre 2 veces pi raíz multiplicada por 1 sobre sigma cuadrado por e a la menos 1 medio de z cuadrado. Ahora, lo que voy a hacer entonces es decir que esto es 1 sobre 2 veces pi, perdón, voy a poner primero el sigma. 1 sobre sigma cuadrado por 1 sobre 2 veces pi raíz por e a la menos 1 medio de z cuadrado, y esto es igual a 1 sobre sigma cuadrado de la función de densidad de una normal estándar. Con este simbolito voy a decir que esta es la función de densidad de una normal estándar. Entonces, cualquier función de distribución normal la puedo transformar a una distribución normal estándar bajo esta lógica. Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a utilizar este hecho, y lo que voy a tener entonces es que f de x, condicional en que x es mayor que a, la voy a poder expresar como, yo sabía que esto es f de x entre la probabilidad de que x sea mayor que a. Yo llegué a dos resultados y yo dije que esto va a ser 1 sobre sigma cuadrado por la función de densidad normal evaluada, voy a ponerlo así, voy evaluado en z sobre 1 menos la función de distribución acumulada igual en z, donde z es igual a cualquier valor que yo tome que va a ser, en este caso como es desde a menos la media entre la desviación estándar.
Entonces, si una variable aleatoria se distribuye normal y está truncada, la puedo convertir en una expresión como esta. Y esto es posible por una propiedad por el resultado principal del teorema del límite central, que dice que cualquier transformación como esta converge a una normal estándar para cualquier distribución, siempre que n es grande. Bien, ahora, entonces, ¿para qué quiero ocupar este resultado? Lo quiero ocupar para esta situación. Este resultado lo quiero ocupar para esto. Mi problema original era que yo estoy analizando problemas de regresión lineal que son de este estilo, que son y igual a x y por beta más un epsilon y. Yo analizo problemas de ese estilo. Eso es lo que yo sé hacer. Eso es la regresión. Donde x y beta cumplen las condiciones que habíamos dicho. X es un vector de regresores. Beta es un vector de parámetros de la regresión. El epsilon es un término de error. ¿Sí? Ahora bien, voy a decir que epsilon, sin modificar ninguno de los supuestos que he trabajado hasta ahora, se distribuye de manera normal sigma cuadrado, es decir, mi modelo no tiene heterocelasticidad, es homocelástico. Entonces, de forma similar, yo puedo encontrar que entonces la variable aleatoria y se distribuye también como una normal, con media en donde, en x y beta, porque la media la modifica ¿quién? Este valor. Y epsilon tiene media 0, cuando le agrego una constante, entonces la media de y va a ser la media de epsilon más la media de este coeficiente, que es este valor. Bien. Ahora, y la varianza será entonces sigma cuadrado. ¿Sí? Hasta ahí ese es mi planteamiento de regresión tradicional. Ahora bien, ¿qué pasa cuando mi expresión, bueno, antes de eso, entonces eso quiere decir que cuando yo tomo el valor esperado de y, esto es igual a ¿qué? A x y beta. ¿Sí? La ecuación de regresión es el vector de variable de regresores multiplicado por beta. Ese es el modelo lineal. ¿Qué pasa cuando trabajo con truncamiento? Cuando trabajo con truncamiento, entonces tengo el siguiente problema en realidad. Lo que yo quiero responder es, ¿quién es el valor esperado de la variable dependiente condicional en que la variable dependiente es mayor que a? ¿Sí? Bien. Yo sé que entonces eso equivale a preguntarse quién es el valor esperado de esa cosa que era, bueno, déjenme borrarlo. Entonces, yo sé que esa cosa entonces tiene una función de distribución diferente. Por lo tanto, el valor esperado debería ser algo como esto. XY por beta más, esto es lo ligeramente diferente que vamos a encontrar, que va a ser más sigma de la función de densidad normal evaluada en Z entre 1 menos la función de distribución acumulada evaluada en Z. Mi propuesta de regresión ahora es ligeramente diferente. Eso es lo que trato de decir. Con truncamiento lo que voy a hacer es modificar cómo es el modelo de regresión. El modelo de regresión lineal anteriormente era de una forma muy sencilla, era simplemente esta expresión. Cuando trabaje con truncamiento, entonces,
voy a trabajar con una regresión que va a ser de este estilo. Va a cambiar, va a tener el mismo componente de la regresión normal, la tradicional, más un ajuste que va a depender de quién, del truncamiento. ¿Sí? Entonces, siempre mi recta de regresión va a estar ajustada por el nivel de truncamiento que yo haya asumido. Piénsenlo de esta manera. Si ustedes tienen X y Y, aquí sí, tienen su nube de puntos de esta manera, si ustedes hicieran una regresión sobre toda la muestra, tendrían una recta que probablemente partiría desde aquí y transitaría por todo este. Ahora, imagínense que truncan a Y y quieren trabajar únicamente con los valores que son de A hasta los mayores a A. De A para todos los que son mayores a A. Entonces, ¿qué le pasa a su recta cuando hacen eso? Cuando hacen eso, entonces lo que están haciendo es particionar los datos y entonces su nube de puntos probablemente ya no considerará a los valores que están por aquí. Ya no considerará estos valores. Entonces la recta de regresión probablemente tendría que ser ahora algo así. Bueno, eso no, tal vez menos. Tal vez algo así. Lo que modifica significativamente la pendiente y modifica significativamente la ordenada al origen. Eso es lo que estamos haciendo con truncamiento. Entonces, solamente para regresar mi valor anterior, si la muestra estaba así originalmente, la anterior recta estaba aquí. Eso es lo que eso es lo que estoy diciendo que pasa con truncamiento. Con truncamiento pasa que la recta se modifica hacia un escenario como este. Entonces, ¿cómo haces para controlar ese hecho? Le incorporas un factor que está aquí. Este factor es el que modifica este comportamiento de la recta por el hecho de que tú decidiste truncar la muestra y trabajar solamente con los valores de A que están, con los valores de Y que están por encima de esta constante. ¿Vale? Espero que esto sea más ilustrativo que el planteamiento teórico que voy a hacer ahora. Bien. Entonces, voy a decir entonces que la variable de interés ahora ya no es en sí misma solo mi variable Y. La que me interesa es Y condicional en que esa es mayor que A. Entonces, esa va a tener una recta de regresión que va a estar formada por el valor esperado de la variable aleatoria condicional en que es mayor que A, más un término de error. O lo que es lo mismo, esto va a ser igual entonces a xi por beta más un sigma evaluado por en z entre 1 menos este a menos. Más el término de error. Ahora bien, noten que z, como yo lo definí, va a ser un valor de x menos mu entre sigma cuadrado, entre sigma, perdón. Pero x es una variable que va cambiando conforme los valores de la muestra. Entonces, en realidad aquí le puedo poner un subíndice ZI, ZI. En realidad el Z depende de cada uno de los elementos de la muestra. Voy a denominar a todo este componente que está aquí, lo voy a denominar como, simplemente para hacer más sencilla la notación, lo voy a denominar como lambda I. Entonces voy a llegar a la siguiente expresión. No quiero llegar a esta. Voy a decir entonces que
mi recta de regresión bajo un modelo truncado va a ser igual a X y beta más un sigma de lambda veces I más un epsilon I. Cambia significativamente mi recta de regresión ahora, porque ahora mis incógnitas son beta, sigma y ya. Porque lambda depende de sigma también. Y bueno, y probablemente otra de mis incógnitas es, no, en realidad ya, todo. Porque el A, el valor de truncamiento, yo lo decido. Bien. Ahora, este tipo de modelos con truncamiento van a tener un problema que es que van a ser heterocelásticos. Cuando ustedes tomen la varianza de epsilon i, van a encontrar que este es igual a sigma cuadrado por 1 menos lambda i cuadrado más lambda i por zeta i. O lo voy a tratar de resumir de esta manera, voy a decir que va a ser 1 menos delta i, donde delta estoy resumiendo todos estos componentes. Entonces, pasa que los modelos con truncamiento generan un problema de heterocelasticidad. Normalmente estos modelos se estiman entonces por máxima verosimilitud por ese problema. Este problema de heterocelasticidad es probablemente difícil estimarlo con un procedimiento de mínimos cuadrados generalizados, que no sea uno que implique una resolución de un problema por máxima verosimilitud. Este tipo de modelos son poco comunes de estimar. Creo que en las notas hago un poquito más de discusión al respecto de estos modelos, pero en general los modelos truncados, probablemente la aplicación más común son funciones de producción con fronteras estocásticas, le dicen, y la lógica es más o menos sencilla. O sea, ¿por qué un modelo de fronteras de producción tendría que ser un modelo truncado? Bien, voy a tratar de ilustrarlo de forma sencilla y a ver, déjenme trabajar con una nueva. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tuvieran dos insumos, el insumo 1 y el insumo 2, cuando ustedes ven la frontera de posibilidades de producción de una empresa, la podrán graficar de esta manera y decir, bueno, esta es una curva que es la forma o las posibilidades de producción de una empresa dada la combinación de dos insumos, X1 y X0. Entonces, pero cuando ustedes analizan datos de una industria en particular, a lo mejor lo que encuentran es que a veces la combinación de insumos, dadas las ineficiencias de la empresa, puede en realidad estar por aquí, por debajo, o puede estar por encima. Entonces pueden encontrarse puntos que sean de esta manera, que estén alrededor, a veces por encima, a veces muy por encima, o a veces muy por debajo. Entonces, ustedes siempre se encuentran en este tipo de situaciones. No necesariamente los datos se ajustan a la frontera de posibilidades de producción. Bien, la gente que hace funciones de producción le interesa saber qué factores son los que inciden para caer en una zona que esté por encima de la curva. ¿Qué factores de la industria hicieron que hubiera movimientos, hubiera choques que hicieran que la empresa generara una producción por encima de la cual el modelo planteado decía? Que puede ser una eficiencia, una innovación, algún tipo de factor externo que no teníamos pensado. Bien. Ese tipo de estimaciones, es decir, cómo estimo cada uno de los puntos que están por encima
de la curva verde, en realidad lo que estoy haciendo es un modelo de truncamiento, porque lo que estoy diciendo es, quiero encontrar quiénes son los valores de la producción que están por encima de, digamos, un factor de producción promedio. Entonces, ustedes están imponiendo una cuota. Están imponiendo que sean todos aquellos valores que estén por encima de este. En realidad lo que están haciendo es una regresión truncada, porque están despreciando todos los valores que están por aquí abajo. Todos estos valores los están quitando de su muestra. Entonces, ustedes impusieron un truncamiento en esta curva y pueden estimar esta regresión con un modelo truncado. Vale. Bien. Ese es truncamiento. Quiero entrar un poquitito con censura. ¿Dudas hasta aquí? Vale. Bien. Veamos ahora el concepto de censura, entonces. Censura, como les dije, es un problema más asociado con cómo se generan los datos. Bien, entonces, piensen lo siguiente. Entonces, bien, esto es censura. Piensen lo siguiente, entonces. ¿Qué pasa cuando ustedes analizan una curva de demanda? Muy sencillo. Aquí está la cantidad, aquí están los precios. Entonces, de repente, ustedes observan una curva, vamos a pensar que está de esta, no, un poquitito más abajo. Voy a pensar más recto, como de este estilo. Y así como está dibujada. Los valores máximos demandados están aquí. Aquí en Q estrella. Y los precios máximos pagados están aquí. Bien. Y los datos les dicen que en efecto todos los valores de la demanda están en estos puntos. La pregunta que alguno de ustedes se podría decir, bueno, pero ¿por qué no hay ¿por qué no hay gente que incluso demanda más? Y entonces podemos ver puntos todavía por debajo de la curva. Es decir, que continúen todavía más abajo, puesto que ahí son precios significativamente menores. ¿Por qué la curva de demanda no llega a tocar al eje de las cantidades? Bien. Entonces, lo que pasa es que cuando yo veo los datos, me doy cuenta que hay individuos que consumen algún valor de cantidad en algún punto que vaya de aquí hasta acá, pero exactamente desde aquí. Es decir, también hay un punto en el que no hay, en el que aquí no hay nadie que consuma por debajo de este valor. Y todos consumen por aquí, en este rango. ¿Por qué nadie consume ya sea puntos por encima de la curva, o sea, puntos para allá, o puntos para acá? Porque alguien podría decir, bueno, ¿por qué no hay puntos ahí? Pueden ser por muchos factores. Por ejemplo, hay individuos que no están, que incluso precios tan bajos como estar en algún punto por aquí, les es inaccesible. ¿Sí? Es gente que incluso pagar eso no podría, o sea, pagar un precio así de bajo respecto del, digamos, un precio bajo relativo a los precios que los demás han pagado, no lo pagarían. Entonces consumen cero, porque yo a ellos los tengo identificados como consumidores de cantidad cero, no consumieron nada. Entonces, ese tipo de fenómenos son muy comunes. Son datos con censura porque yo llego a identificar bases de datos donde me encuentro
que de repente muchos de los elementos en la muestra consumen cero de algún bien y yo pensaría que es de consumo común. Eh, por ejemplo, ¿por qué hay hogares que consumen gas LP, como voy a ver ahorita en el ejemplo? ¿Por qué consumen cero? Y la razón es que probablemente no pueden pagar, ¿no? Entonces, mis datos o el mecanismo generador de datos crea censura. Censura, al menos en el ejemplo que acabo de mencionar de gas LP, en el cero. Hay un paper muy famoso, el autor es Fair, creo que es del 70, del 77, creo, si no mal recuerdo. Es un ejemplo, él lo que hace es estima con una cosa bastante, vamos a pensarlo así, menos interesante para los economistas probablemente, pero lo que él hace es que con datos de una revista de los 70, que le preguntaron a sus suscriptores de cuántas relaciones extramaritales, hombres y mujeres, habían tenido, lo que encontró fue que la muestra mostraba que había muchas personas que cero y otras tantas que habían tenido una, dos, tres, o lo que fuera. Entonces, lo que encuentra Fair es que dice, bueno, no obstante que todos tienen posibilidades de hacerlo, hay gente que no lo hace. Entonces, su muestra de él estaba censurada en cero, porque había personas que habían tenido cero relaciones extramaritales y había personas que habían tenido una, dos o tres. Entonces, su muestra de él también estaba censurada. ¿Sí? Bien, este tipo de modelos de censura están relacionados mucho con el trabajo de Tobin, perdón, que nosotros traducimos como el famoso modelo Tobin. Ese es el nombre que le di. Ese es en donde quiero entrar ahora. ¿Sí? Entonces, los datos con censura van a ser datos que, no obstante que la distribución debería de verse, la distribución de datos debería de verse como una cosa así. Por ejemplo, pensemos en una variable que sea gasto, la función de densidad de gasto de algún servicio que ustedes quieran. Debería de verse de esta manera. Pues hay personas que gastan un valor por acá, vamos a pensar que va desde 0 hasta algún valor que ustedes quieran, no importa el valor. Esa es más o menos la función de distribución. Pero ustedes, esa es la lógica que tienen, dicen, así los datos deberían de comportarse. Pero cuando analizan los datos, se dan cuenta que en realidad cuando hay un valor por aquí, vamos a ponerlo a partir de este punto, solamente hay valores válidos para la recta hacia acá. Todos los puntos que están por aquí no los observan. O a todos los elementos les imputan el valor de A. Entonces su censura está por este lado. Y lo que en realidad observan cuando hacen la gráfica es una cosa así. Se censura aquí. No se trunca, se censura, esa es la idea. Porque aquí uno pensaría que debería continuar la recta, pero no continúa. En el punto A se detienen los datos. ¿Sí? Este tipo de modelos censurados se plantean de una forma muy parecida a lo que habíamos hecho con los modelos de respuesta binaria. Profe, comentó que estos puntos que no son observables se terminan imputando, o sea, ¿no sería como una solución al final de cuentas esa imputación? No, no se terminan imputando, sino que lo que tú observas en tu base de datos es que hay un valor que se repite mucho. Por ejemplo, en el caso de gasto en algún bien, piensa, por ejemplo, el gasto ya sé, este a lo mejor es un buen ejemplo, el gasto en mantenimiento del automóvil. Entonces, cuando tú ves
los hogares que gastan en mantenimiento de automóviles, tú te vas a encontrar que hay muchos hogares que dicen que gastan cero. Entonces tú le imputaste el valor de cero, o la persona que levantó la encuesta le imputó el valor de cero. Pero el realidad cero es solamente la muestra de que hay censura. Porque hay hogares que no gastan en auto, no porque no quieran, sino porque probablemente no tienen un auto, y no tienen auto porque a lo mejor no les alcanza para comprar un auto. Entonces lo que tú ves es que a ellos tienen aquí el valor en el que están censurando hasta cero. Y tú lo que vas a ver si hicieras la función de distribución es que aquí se acumulan muchos datos. Aquí de repente hay un salto de la distribución aquí en cero. Aquí hay muchísimos datos. Entonces no los estás imputando, lo que estás diciendo es, no puedo ver cuál es el comportamiento de la recta hacia los demás puntos. Porque en realidad, a lo mejor hogares de menores ingresos gastarían menos en mantenimiento de autos, pero no lo hacen porque no tienen un auto en cual gastar. Y no tienen un auto en cual gastar porque probablemente no les alcanza para comprar. ¿Sí? Espero que haya quedado más claro. Ok, sí, está mejor. Ok. Vale. Entonces, el modelo planteado es un modelo subyacente también. Yo voy a decir que, en general, como en el ejemplo que acabo de mencionar, voy a decir que la variable de interés, mi variable dependiente, va a tomar el valor de cero si la variable latente es menor o igual que una constante A. Y la variable de interés va a ser igual a Y de la variable latente y Y es mayor que A. Entonces, lo que tengo es un modelo lineal. Yo podría decirlo así, si mi modelo lineal es de este estilo, y ahí es igual a x por beta más epsilon, voy a decir que este modelo es válido solamente para aquellos individuos para los cuales su variable dependiente toma un valor mayor a, y no va a ser válido o va a tomar o va a ser simplemente cero para aquellos que cumplan con esta condición. Entonces voy a modelar todo junto. Voy a modelar las dos posibilidades. Ese es los modelos con censura y esa es la lógica que siguió Tobin cuando planteó el famoso modelo que nosotros le dimos el nombre de Tobin. Pero antes de entrar en esa discusión analítica, quiero que veamos un ejemplo de datos censurados. ¿Sí? Entonces, ¿dudas con esta parte que estoy ilustrando? Vale. Entonces, vayamos al Git. En el Git acabo de subir una carpeta que se llama, ahorita les digo, modelos no lineales, y dentro de modelos no lineales hay una carpeta que se llama regresión censurada, censor regresión. Y ahí está un notebook que se llama datos censurados. Entonces, déjenme compartirles pantalla. Bien. Okay. Déjenme iniciar mi notebook. Bueno, tengo una pregunta, ¿no? ¿Por qué en vez de censurar mediante A, se agrega una variable presupuestaria de cada individuo? Bueno, esta es una alternativa, ¿no? O sea, normalmente, cuando nosotros trabajamos con modelos lineales, es que esa es la diferencia. Cuando tú trabajas con modelos lineales, utilizas técnicas que te permitan completar la información que te falta, ¿no?
Es el ejemplo clásico de no tengo todos los datos de la muestra, entonces a veces lo que hago es que le imputo el promedio de los demás, o como tú bien sugieres, eh, y aquí es, eh, le puedo poner la restricción presupuestaria, ¿no? Y entonces ya completo la curva o completo la muestra completamente, o ya lo tengo más completa y puedo hacer una regresión. Pero si te das cuenta, en realidad tú lo que hiciste fue que le impusiste a los individuos en tu muestra un comportamiento que probablemente no tomaron por otros factores, preferencias, a lo mejor temporalidad o algunas otras características de los individuos que pueden explicar que decidieron no gastar. Entonces, en realidad el modelo es no lineal y tú lo estás forzando a lineal. Cuando tú forzas un modelo, acuérdense que lo planteé así, cuando tú forzas un modelo a, a los datos, lo que estás haciendo es sesgar tus estimaciones. Entonces, estos modelos no lineales tienen el propósito de que nosotros empecemos a plantear escenarios de modelaciones que habríamos hecho con una especie de ajustes aritméticos cuando en realidad no son adecuados. ¿Sí? No son adecuados porque haber imputado, tú le estás imputando a los individuos un comportamiento que en realidad no tomaron, cuando en realidad deberías estimar toda la recta de regresión condicional en que hay individuos que deciden gastar cero o deciden gastar una constante A. ¿Vale? Ah, ok. O sea, ese A estaría tomando en cuenta cualquier variable por la cual los individuos van a gastar cero, ¿no? No solo sería el presupuesto, sería todo el conjunto de variables. Sí. Mira, vamos a ver un modelo con censura que sí es más claro. El modelo de Heckman. Si tú piensas, creo que yo hice una regresión de salarios de mujeres. Y esa regresión, si se acuerdan, completé el salario de las mujeres con la expectativa de salario en el mercado. Bien. Eso es incorrecto pensándolo bajo este modelo. Entonces, ¿qué pasa si cuando tú quieres analizar el salario de las mujeres, te vas a dar cuenta que hay mujeres que tienen salario cero? Y tienen salario cero porque no están trabajando en el mercado formal. Están en su casa probablemente haciendo labores de cuidado. ¿Sí? Entonces, ahí tienes una censura, porque en realidad mujeres que tienen cero, que tienen cualidades para estar en el mercado laboral, tienen educación universitaria, por ejemplo, o tienen algún grado de capacitación que les podría permitir al mercado laboral, pero deciden no ir. Entonces, si tú estimaras una ecuación de salarios, probablemente tú sesgarías la muestra porque verías sesgarías la estimación, perdón, porque verías muchas mujeres que ganan cero. Cuando en realidad eso es incorrecto, porque seguramente hay factores que explican que la mujer tenga un salario de cero. ¿Y qué factores pueden ser? Por ejemplo, decidió salir del mercado laboral porque va a tener hijos, por ejemplo. Esa es probablemente una de las razones que se me viene en este momento a la mente. Entonces sale del mercado laboral y tiene hijos pequeños. Entonces, ¿cómo incorporo toda esa información a la estimación? Con un modelo que utilice mecanismos de captura de información censurada, que es como estos que voy a hablar. ¿Sí? Espero que quede claro. Sí, gracias. Ahora, entonces veamos un ejemplo de datos con censura. Entonces voy a trabajar con gastos de consumo de gas LP de México. Entonces es consumo de gasto de gas LP. ¿Cuánto consumen los hogares? ¿Cuánto gas LP consumen los hogares en México? ¿Tiene sustitutos? Es lo que voy a tratar de responder conforme vaya desarrollando el ejemplo. Ahorita vamos a analizar datos y la siguiente clase planteo el modelo de regresión censurada y hacemos la estimación. Entonces, lo primero es, voy a importar las bibliotecas que necesito, que son estas. Luego voy a importar la base de datos, que es esta. Es una base de datos que tiene
70.311 hogares y viene de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares en México. Es la de 2016. Esta encuesta, valga la redundancia, a 70.000, no, a 71.000 hogares, creo. Pero por alguna razón aquí solo tengo 70.000. La verdad es que ahorita no recuerdo exactamente por qué razón perdí algunos datos. Pero esto es, digamos, una tabla que tiene cada uno de los renglones, es un hogar en el país. Entonces viene un folio de identificación de la vivienda y un folio del hogar. Y viene folio de vivienda y folio de hogar porque en una misma vivienda puede haber más de un hogar. Entonces, digamos que se muestrea la vivienda y se muestrea el hogar. Viene la JEP, donde se ubican, tienen estas dos características estadísticas, que es el estrato estadístico y la unidad primaria de muestreo. Lo que pasa es que el ENIC es una muestra bietápica por conglomerados y eso significa que lo que hace es que el INEGI selecciona los hogares que va a encuestar por 2 etapas, por eso es bietápico y es estratificado porque ocupa 2 estratos para hacerlo. El primer estrato es un estrato urbano rural, entonces le asigna probabilidades a los hogares que están en zonas urbanas y zonas rurales, y luego dentro de zonas urbanas y rurales selecciona localidades. Por eso es bietápico, 2 etapas, y estratificado, porque un estrato es rural, urbano, y el otro es el estrato por localidad. Digamos, esa es una parte técnica. Y si quieren, luego leen la documentación del ENIC. Está bastante interesante como la. Luego viene un factor de expansión. El factor de expansión lo que indica es, este hogar, por ejemplo, en el que estoy señalando, ¿a cuántos hogares representa del país? Por ejemplo, este hogar representa 544 hogares. Pues los factores de expansión siempre vienen incluidos en las tablas de muestras, porque si tú quieres replicar la información del país, tienes que tener el factor de expansión para saber el hogar que tienes, a cuántos hogares en el país equivale. Entonces, si ustedes multiplicaran o sumaran todo, perdón, si sumaran todo el factor de expansión, les debería de dar los 31 millones de hogares que había en 2016. Más o menos. No me recuerdo, en 31 o 32 millones. Viene ubicación geográfica, viene entidad, viene una serie de variables de gasto, y viene gastos en combustibles. Entonces, este es un ejemplo de consumo de gas LP. Cuando formamos la base de datos, lo que queríamos era identificar qué factores explican que un hogar consuma gas LP. ¿Sí? Ese era el objetivo. Una descripción un poquito más detallada de las variables está aquí. Entonces, ¿qué otra variable incluyo? Incluyo el ingreso corriente, otras características como cuántos integrantes existen en el hogar, y cuánto gasta en electricidad, un montón de información que viene. Vamos a ocupar muy pocas de estas variables, pero digamos que aquí están los datos. Bien, ahora, como les dije, es la ENIC, y otras fuentes del gobierno federal. Las otras fuentes tienen que ver con poder incorporar, por ejemplo, el precio por kilogramo de gas LP. Si ustedes se recuerdan, en 2017, se liberalizó el precio del gas LP, entonces en teoría en México hoy día ya hay precios de gas LP que fluctúan a lo largo del territorio, ¿no? Entonces, digamos que el análisis, una de las motivaciones que tenía en su momento cuando lo trabajé hace algunos años, era que identificar el efecto del precio en el consumo de gas LP. Era una de las razones. Bien, ahora empecemos con el análisis descriptivo. Bien, entonces una vez que importé la base de datos, voy a trabajar con la variable que se llama gasto gas LP, que es el gasto de los hogares. Déjenme ver si es mensual o trimestral, por aquí lo tengo. Gasto, no recuerdo si es trimestral o mensual. La verdad ahí lo checo y se los comento en la siguiente clase. Entonces, bien, entonces es gasto gas LP, voy a hacer un histograma de tipo barra y vamos a graficar. Y se ve de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que pueden notar solamente de ver los datos?
que hay muchos hogares que están muy cerca del rango de gastar cero, ¿sí? Y muy pocos que se van distribuyendo aquí a partir de 1000, probablemente es un gasto mensual, un gas LP. De 1000, incluso hay hogares que gastan 6000, pero como es muy pequeño ese valor, o sea, son muy pocos hogares, se ve muy pequeño en la gráfica que estoy mostrando. Ahora, entonces lo que voy a hacer es, primero voy a quitar esos ceros. Entonces voy a decir, bueno, ¿qué pasa si trabajo solamente con los hogares que gastan más que cero? Entonces voy a llamar a este nuevo objeto que se llama gasto positivo y es aplicar un filtro con la función log. Entonces le digo, quiero que el data frame de gas LP, quiero que localice aquellos valores que reportan gas LP mayor que cero y quiero que me muestre cuántos hogares quedan con él. Bueno, ¿cuántos hogares quedan en este caso? Quedan 33.821. Entonces noten, hogares que dicen que gastan cero en gas LP son al menos unos 40,000, poquito menos de 40,000. Déjenme ver cuántos. Habíamos 70,000 menos 33,000 son como 37,000 hogares que gastan cero en gas LP. Esto ya nos debe de hablar de un problema de los datos. ¿Por qué razón un hogar no gastaría en gas LP? Voy a descartar primero la opción de ingreso. Porque una de las razones puede ser que a lo mejor no gasta en gas LP, sino que tiene gas natural. Entonces no gasta en gas LP, esa es una razón. La segunda razón es, incluso su casa es más tecnológica y no gasta en ni gas LP ni gas natural. Su combustible para calentar su combustible básico para calentar es electricidad. También puede ser. Sin embargo, probablemente la razón más importante es ingreso. ¿Sí? Aquellos hogares que gastan cero en gas LP es probablemente por ingreso. Entonces, vamos a analizar el histograma primero, este histograma en el que he quitado los ceros. Y cuando quito los ceros, incluso la barra que está aquí muy cercana a cero, sigue siendo muy grande. Entonces voy a particionar ahora en la muestra. Entonces voy a quitar los outliers, voy a quitar como estos amigos que pueden comprar mucho gas LP. Entonces lo que hago es que ahora selecciono creo un nuevo data frame que se llama gasto medio. Y lo que le digo al software es, quiero que localices aquellos del data frame, quiero que localices aquellos hogares que gastan más que cero, pero que gastan menos de 2,000. ¿Sí? Para quedarme con un segmento más pequeño de los datos. Entonces, ya que lo vi ahí son 33,795. Le quité muy poquito. Le quité solamente los amigos que están por acá, por encima de los. Cuando hago el histograma, se ve de esta manera. Entonces, aquí está. Entonces, hay hogares que gastan 0 y 250 y 500 hacia adelante. Ahora, lo voy a cortar todavía más. Y ahora quiero que tome me voy a quedar ahora únicamente con los hogares que gastan menos de 500, pero que incluya el cero. Voy a quedar con gasto medio 2. Y lo voy a graficar también. Y ahí tengo 67,000 hogares y voy a graficar. Entonces aquí es donde empiezo a notar la censura. Resulta ser que hay hogares que gastan cero. Esta barra básicamente lo que me está diciendo es, si yo lo viera como la función de distribución que había estado graficando, yo podría graficar aquí una distribución continua. Así, alrededor de todo esto. Y de repente tengo un dato donde se censura la muestra en cero. ¿Por qué hay hogares que gastan cero? Bueno, la razón probablemente es ingreso, es probablemente la razón. Y entonces, si yo hiciera una estimación de la función de demanda de gas LP a través del gasto, yo estaría
y no considera, y simplemente por el hecho de que como son hogares con cero, los eliminara de mi muestra, estaría yo sesgando mi estimación porque eliminé información de hogares que gastan cero que podría aportarle a mi estimación. Esos hogares que gastan cero no deberían ser discriminados de forma arbitraria de la muestra. Deberían ser incorporados a la estimación. De eso se tratan los modelos con censura. Bien, entonces, más o menos ilustrado el punto de la censura, quiero que veamos algunas correlaciones. Y ya con esto quiero terminar. La primera correlación que quiero que veamos es cómo se ve el gasto con respecto del ingreso. Entonces, si uno observa, aquí tengo el ingreso en el eje de las X, en el eje de las Y tengo el gasto para toda la muestra, utilicé el data frame de toda la muestra. Entonces, lo que encuentro es que, en efecto, a mayor ingreso, parecería ser que hay más gasto, salvo por estos amigos que aquí que salen de, no sé quién será, tal vez Mr. Slim, no sé. No, bueno, 120,000, ni siquiera él, es probablemente alguien menos, que gana menos. Y en muchos hogares que gastan cero. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando tomo aquella sección que solamente eran los que es mayor que 0, pero menor que 2,000? Se ve de esta manera. Entonces, se ve claramente que el ingreso es probablemente una de las variables que explica estos desplazamientos para que los hogares empiecen a gastar gas eléctrico. Y ahora bien, finalmente, quiero ver una relación respecto del número de total de integrantes del hogar. Yo pensaría que el número total de integrantes del hogar es lo que más puede explicar por qué consumimos LP. Y puede ser, parece que sí. Entonces, el número de integrantes en el hogar y una correlación más clara con que los hogares consuman gas LP. Bien, tengo un problema de un set de datos censurado. Lo que voy a hacer es plantear un modelo de cómo estimar este tipo de modelos. ¿Vale? Bien. ¿Dudas con esto?